nuevo impuesto, y este impuesto afecta exclusivamente al pueblo, no solamente al pueblo panameño, a todas las personas que les gusta beber cerveza. Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Óigalo bien, Cervecería anuncia un incremento en el precio de las bebidas alcohólicas. La Cervecería Nacional informó que el pasado viernes 14 de junio se aprobó mediante decreto ejecutivo la ley 964 que aumenta en un 44% el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país. Esto con el fin de pagar una bonificación a los jubilados del país, por lo que sus productos aumentarán el precio. Automáticamente los moralistas y las personas que no beben licor por tema religioso, por tema de salud o por simplemente no les gusta, no beben licor, están ahorita mismo celebrando con fuegos artificiales. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú crees que eso va a impedir que el panameño beba licor? O sea, si piensas así, entonces somos ilusos. Porque los panameños no solamente van a beber licor, sino que van a beber aún mucho más licor. Estas cosas lo que promueven es, y obviamente, en detrimento de la misma familia. En estos hogares en donde el núcleo familiar, papá, mamá o como quieras, el papá es un irresponsable y bebe licor a diestra y siniestra y vive borracho. Ahora, al incrementarse el costo, el impuesto por el licor, por la cerveza, no es que va a dejar de tomar por eso, no señor, por supuesto que no lo va a dejar de hacer, pero sí va a aportar mucho menos a la comida, a los gastos que se hacen en casa. ¿Qué estudio utilicé yo? La lógica. Hay muchos casos en los cuales realmente esto no va a ser un problema. En el caso mío no lo es. A mí me gusta mi cerveza de vez en cuando, pero nuevamente no es una cosa que yo me siento a beber. Yo me tomo una, dos, listo. Incluso yo he hecho transmisiones en donde me tomo una o dos y yo no, por eso no voy a dejar de tomarme una que otra de vez en cuando. No tengo ese problema, gracias a Dios. De otra forma no podríamos hacer contenido, porque si yo viviera en una cantina o yo viviera tomando licor todos los días, no podría hacer contenido, obviamente. Y yo vivo haciendo contenido en las redes sociales. Entonces, pero sí me tomo de vez en cuando mi cervecita. Y esto no va a detenerme a mí a que yo me compre una o, pero me preocupa porque realmente estos impuestos van dirigidos al populismo. Y estas empresas monopolísticas que tenemos en Panamá de cerveza, que son multimillonarias y van a ser aún más multimillonarias con estos incrementos. Cuidado, porque yo no le creo nada a lo que salga de este gobierno. 14 de junio, o sea, ahorita mismo se acaba de aprobar. No vemos el fondo de esto. Ley 964 que aumenta un 44% el impuesto, por ende, el costo de la cerveza va a ser mucho más caro. Repito, no estoy a favor del licor. De hecho, si un mundo no existiera, y esta parte es importante, pero esta parte no le dan relevancia, te la saltas, ¿verdad? Si hubiera un mundo sin licor, para mí mejor, maravilloso. Eso no me hace más ni menos hombre, ni que yo necesito esto para vivir. No es una necesidad. Está bien el impuesto, pero me hace mucho ruido porque estas empresas, yo no les creo nada. Son multimillonarias y podría buscarse otro tipo de impuestos a las empresas de estos millonarios, ¿verdad? Y los multimillonarios en Panamá, que son 20 o 30, máximo 50 familias, multimillonarios, ponerle buenos impuestos a ellos y te aseguro que sale la plata mucho más fácil que estas cosas que por la cultura del panameño, que es un país que consume mucha cerveza, muy poco va a aportar a la ya mala economía que tenemos actualmente. Entonces es un mal augurio, un mal por aparentemente se vea bien esta noticia.
en el fondo de esto, yo no le veo algo positivo, porque esto no va a detener al que toma cerveza, no lo va a detener en lo absoluto. Y por supuesto que el aporte que haga esa persona, si es que lo hace o si es que lo hacía, no va a ser el mismo definitivamente. Entonces, es un efecto cascada. Esto no es positivo para la ciudadanía en general. No lo veo como positivo. Repito, aparentemente suena como algo mesiánico, algo muy bondadoso por parte de la cervecería, que aumenta esto para que la gente consuma menos. ¿Tú crees que a la cervecería le importa? Ellos la suben y tú no vas a dejar de tomar cerveza, porque el que bebe, bebe como quiera. Entonces, listo. Yo ahora de repente, si me compraba 2, ahora me compro una. Si tomaba 2 veces a la semana, ahora solo tomo una vez y me tomo una normal. Eso no me va a afectar, ni me va a hacer más rico ni más pobre. Yo sí, si fuera por mí, yo sí hago más pobre a esta empresa Cervecería Nacional. Pero adivina qué, yo soy solamente uno y no puedo acabar con estos titanes de la monopólicos que tenemos en Panamá, que controlan todo y que se creen dueños de Panamá y que hacen papeles de que se preocupan por ti, pero no es así. Ellos se preocupan por hacer más dinero. Entonces esto les va a dar a ellos más dinero. Y no me cabe todavía, no lo voy a entender, porque esta gente, este gobierno no hace nada en positivo para ti ni para mí. Todo hay un fondo. Entonces, 14 de junio que se aprueben este tipo de normativas y de leyes, el gobierno debería pronunciarse. Así como antes de que se acabe este gobierno ya están adelantando que van a sacar las monedas de un Balboa, los Martinelli. O sea, todas estas son cosas que crean atmósferas de inseguridad y que definitivamente, imagínate, los restaurantes, los comercios. Esto es efecto cascada. En un restaurante que te sirven una cerveza o un vino o algo lujoso, alguna cosa así, te incrementa más el costo del restaurante, y eso también hace que muchos clientes dejen de asistir. Esto afecta a la economía del país. Tú lo ves positivo probablemente porque tú eres enemigo del licor. Yo, que desde esta perspectiva lo tomo socialmente, de vez en cuando una que otra, sí lo veo como algo preocupante, porque los comercios que dependen de esto, que generan ganancias y que pagan altísimos impuestos, empresas medianas, empresas chicas, que pagan altísimos impuestos, no es lo mismo que las empresas grandes que pagan impuestos irrisorios, minúsculos, pequeños. Hubo una época donde hubo un presidente que le puso altos impuestos a los millonarios. Hoy en día está en la embajada de Nicaragua. You know.